Buenas noches o buenas tardes en función de cuando emitamos este programa, porque lo van a escuchar y ver varias veces, porque entendemos que es interesante. Hoy les vamos a hablar de la eficiencia energética relacionado con nuestros edificios. Edificios que cada día pues salen temas que hay a veces un desconocimiento de las cosas, pero el gobierno se encarga de sacar leyes que ponen siempre en positivo, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión tan importante como es el CO2. Ustedes saben, el CO2 es lo que produce tanto automóviles, ese día a día de cada ciudad que convivimos, producen cierta energía, valga la expresión, salen al exterior, si es de los móviles, si es de las viviendas, etcétera, que van originando pues ese problema que a veces no nos damos cuenta o no queremos saberlo, pero en su día puede generar en una situación desastrosa, dado que el llamado popularmente agujero de ozono, pues en función al consumo y digamos la originalidad de este producto, el CO2, puede vertir en ese agujero de ozono, sea, digamos, mejor o sea peor. Pues bien, es un poco entreverado el tema, pero trataremos de explicarlo mucho mejor a través del entrevistado que nos acompaña. En este caso, estamos hablando de José Antonio Cordero. Él es experto, él es un profesional relacionado con este tema. Las buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Bien, estamos hablando del certificado de eficiencia energética, algo relativamente nuevo porque salió hace ya bastante tiempo, creo que en el 2007, ¿no? Y se ha puesto en vigor o de obligado cumplimiento recientemente. En primer lugar, ¿qué significa esto de, José Antonio, qué significa esto de certificado de eficiencia energética? Porque la gente es lógico darle información y que es lógico que quiere saber. Desde el 1 de junio de este año es de obligado cumplimiento que toda persona que quiera alquilar o vender su vivienda tenga el certificado de eficiencia energética. Este certificado consiste en un documento que califica su vivienda dependiendo del consumo que tenga la vivienda. Entonces, el consumo va desde la letra A a la G. La A es la vivienda que es más eficiente y la G la vivienda que es menos eficiente. Sí, pero José Antonio, ¿por qué se pone en vigor esta ley, este procedimiento? ¿Por qué se pone en vigor? Porque la gente dice, la gente llega a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Más dinero, más impuestos? ¿El por qué? ¿Es una necesidad o es un tema que se hace baladí? Porque vamos a sacar esta ley porque sí. Bueno, el que salga esta normativa es con la intención a que todas las viviendas cada vez tengan menos consumo energético y por lo tanto emitan menos CO2 al aire. Por lo tanto, va buscando que la vivienda sea cada vez más eficiente. Esto es de obligado cumplimiento porque además viene impuesto por Europa. Pero José Antonio, la gente pregunta o se pregunta, y yo mismo me pregunto a mí mismo, ¿no? Digo, pero vamos a ver, un edificio que está inmobiliario, como se bien dice, sujeto, digamos, a un asentamiento, un edificio que entendemos, por lo menos yo entendí hasta hoy, ¿no? De que no origina ninguna clase de problema, viene dado ahora de que sí, que efectivamente puede originar ese tipo de problema, el CO2, que, aunque vuelvo a decir, obviamos el tema porque creemos que eso no va a llegar, y eso llega porque el tener, digamos, este certificado, ese control por parte de los técnicos, que ya hablaremos, técnicos cualificados de este tema,
¿qué puede suponer para la sociedad en general y esa previsión para que el agujero de ozono pues no se cierre? Es que bueno explicar el por qué se hace esto. En sí la vivienda es un edificio, como bien dices, que está inmóvil. Permanece en el terreno, pero lo que influye para que esa vivienda emita más o menos CO2 al aire, pues es la orientación de la vivienda y las características propias de la vivienda en sí. O sea, quiere decir que se da por hecho que los edificios emiten el CO2 sin ningún, vamos, a todas luces, emiten sí. ese digamos, ese producto, el CO2. Lo generan debido a la orientación y el acristalamiento de la vivienda necesita para climatizar esa vivienda más cantidad de refrigeración y de calefacción, dependiendo de la época en la que nos encontremos. Esto es relativamente nuevo y yo digo, esto afecta a todas las edificaciones, sean antiguas o sean modernas, pero hay leyes que ya regulan este tema y los edificios de nueva construcción están advirtiendo o recomendando de que la construcción de esa nueva vivienda se contemple también de que la orientación y todo esto, en una palabra, que la construcción se haga para evitar la menor, digamos, salida de CO2 al ambiente. Sí. Se están ejecutando ese tema. Y por último, y la siguiente pregunta, ¿aquí entran todos los edificios, entran todos, antiguos, no antiguos, modernos? Sí. Aquí esta nueva ley, o sea, en la primera pregunta que me hace, desde el 2007 es de obligado cumplimiento que todos los proyectos de edificaciones nuevas tengan en cuenta la eficiencia energética de esas viviendas. Por lo tanto, las viviendas que se siguen construyendo desde 2007 tienen la obligación de que se tenga en cuenta la eficiencia energética de las viviendas. Por lo tanto, desde el mismo proyecto se estudia la orientación del edificio, el acristalamiento que tenga y las características de los aparatos que acondicionan o climatizan la vivienda en sí. Cuando dice aparatos, José Antonio, en eso entra todo, por ejemplo, lavavajilla, lavadora, horno, etcétera, etcétera, o eso quedan, digamos, limitados y solamente el tema de calefacción o también aires acondicionados. Normalmente, como el consumo de esos aparatos es en todas las viviendas relativamente el mismo, porque todas disponen de cocina, de lavadora, de horno, de frigorífico, pues lógicamente se toma como un factor fijo en el consumo de la vivienda. Lo que se tiene en cuenta, sobre todo, es en los aparatos de climatización y calefacción de la vivienda. También el agua caliente sanitaria, se tiene en cuenta el consumo eléctrico, o si es de butano o es gaseodas, se tiene en cuenta. Y sobre todo los equipos que aminoran el consumo de energía eléctrica, que son, por ejemplo, las placas solares que apoyan al consumo de agua caliente sanitaria de la vivienda. Placas solares que ayudan a evitar el CO2 más que, por ejemplo, la energía eléctrica, pregunto. Lógicamente esas placas solares en verano, en tiempo estival, están más tiempo en funcionamiento, el rendimiento es mucho mayor y por lo tanto evitan que las calderas o los termos estén en funcionamiento todo ese tiempo y por lo tanto dejan de emitir ese CO2 al ambiente. Bien, como decía al principio, es una normativa nueva, aunque lleva su tiempo, pero es nueva. Está calando en la ciudadanía, en el mundo inversor y en el que compra y el que compra o el que alquila su vivienda. ¿Está calando este tema o todavía no hay la suficiente información y también el suficiente conocimiento sobre este tema? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque aquí puede ocurrir como la picaresca del humano, ¿no? De que, bueno, ahora toca esto, pues yo voy a ver si entro y saco unos cuantos euros de este tema. El intrusismo, que se llama. ¿Cómo
¿Qué fiabilidad hay para la persona que quiera vender o alquilar y quiere entrar en hacer este certificado? ¿Qué fiabilidad? ¿Cómo lo hace? Bueno, existe mucho desconocimiento del tema del certificado de eficiencia energética, porque como le dije, desde el 2007 sí existía para los edificios de nueva construcción, pero desde el 2013, desde el 1 de junio del 2013 es obligado cumplimiento para todos los edificios existentes. En principio se acogen únicamente las viviendas que se vendan o alquilen, por lo tanto sufren un cambio en su propiedad. Existe mucha picaresca y mucho miedo al intrusismo que está existiendo al respecto de los certificados, porque es algo desconocido. Normalmente piensan los que quieren vender o alquilar que es un impuesto más de la administración o del Estado, y que lo único que pretende es sacar el dinero de los bolsillos de la gente. Lo que tiene que tener en cuenta es que el certificado de eficiencia energética es un ahorro de energía para su vivienda, porque dentro del certificado hay un apartado que son las mejoras para el ahorro de esa vivienda. Las correcciones. Mejoras que lo que hacen es evitar que esa vivienda siga consumiendo tanto como consume. Y además cumple la ley. Por lo tanto, con pequeñas obras no obligatorias, no son obligatorias, pero rebajan el consumo energético de esa vivienda. En eso, José Antonio, que lleva técnicamente la empresa que hace la empresa que se llama Eficiencia Energética Andaluza, y que lógicamente está enclavada en Marbella, ¿no? Y que da posibilidad, para eso hacemos esta entrevista, ¿no?, de que ustedes tengan conocimiento, porque, por ejemplo, yo tengo una vivienda y quiero venderla. Cuando la vendo, tiene que tener este certificado. Te lo digo directamente. Tenga en cuenta que los mayores beneficios los tienen los ciudadanos que quieren ir a comprar o alquilar una vivienda, que es un derecho más, que al igual que cuando uno se compra un vehículo, ve el modelo, escoge el color, escoge el tamaño y, por supuesto, escoge el vehículo que menos consuma. Eso mismo ocurre al tener el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio desde que una inmobiliaria o un propietario quiere vender esa vivienda, lo expone al público. Esa vivienda ya tiene que tener una etiqueta energética, que lógicamente le da posibilidad al que quiere comprar o alquilar de conocer cuánto consume esa vivienda. ¿Quiere decir que es una garantía más para la venta? Es un derecho más que adquiere el comprador, por lo tanto, y un valor añadido. Y una garantía para el vendedor, que dice, mira, por supuesto, esto tiene... Por supuesto. Es un valor añadido también porque, lógicamente, la vivienda que menos consuma tendrá más valor que la vivienda que más consuma. Por lo tanto, es una cosa que está ocurriendo en el resto de Europa, porque esto ya lleva impuesto unos años en Europa, y en España vamos a la cola de todas las cosas y ahora se está imponiendo. En España, lógicamente, tiene que tener en cuenta el consumidor que es un derecho que tiene a exigir a cualquier inmobiliaria o a cualquier propietario que tenga una etiqueta energética. No que está en proceso de obtenerla, sino que ya debe tenerla, para que él pueda escoger la vivienda que, aparte de estar emplazada en el barrio que le gusta y con la superficie y con sus necesidades, conozca además la cantidad de energía que consume, porque no es poco el gasto que se tiene en electricidad. Como responsable técnico de este tema, José Antonio, ¿cuáles son los edificios que más pueden producir el CO2? ¿Y por qué? ¿Y en qué? La ubicación, el cerramiento de cristales, etcétera, etcétera. En tu opinión, ¿cuáles son los edificios que pueden generar más CO2, digamos, esa corriente energética que sale al exterior? Bueno, los factores que más influyen en la calificación energética de una vivienda son la envolvente térmica, que es, digamos, la piel, como si estuviésemos comparándolo con una naranja, es la piel de la vivienda, que es el cerramiento o los muros exteriores y la carpintería de esa vivienda. El acristalamiento, el doble acristalamiento, lógicamente es importante y es imprescindible en una buena obtención de calificación energética, y sobre todo la eficiencia que tengan los aparatos
de aire Instalado. acondicionado y calefacción instalado en la propia vivienda. Y ¿hay un control o una eliminación? Una vez hecha ese informe por parte de ustedes, de esa energía que se evita que salga, no hay la posibilidad de suprimirlo, sino que eso muere dentro del edificio. Pregunto, quizás es una pregunta complicada, ¿no? Pero Bueno, por vamos ejemplo, a ver. yo tengo una vivienda Sí. y ustedes vienen, me hacen la valoración Sí. y esto tiene un CO2 preocupante que sale, pero haciendo estas correcciones Sí. se evita el expulsar. Pero ese CO2 queda dentro, ¿no? Pregunto. Bueno, el CO2 en sí es una cosa que se produce debido al consumo eléctrico de la vivienda. En sí el CO2 se supone que lo está emitiendo esa vivienda porque es la cantidad de energía que utiliza para poder mantener esa vivienda Claro. en confort, ¿no? Por lo tanto, lo que se intenta con este certificado, que en esas medidas de mejora la vivienda llegue a consumir incluso un 40% menos de energía que la que produce, con pequeñas obras de modificación que en el propio certificado nos va aconsejando el técnico certificador. El representante en nuestra ciudad, en Marbella, es Antonio Luis Castaño, que es el delegado, llamémosle así, ¿no? Sí. De esta empresa de profesionales que llevan esta gestión. Supongo yo que para hacer este trabajo tienen que estar cualificados, ¿no? Bueno, aparte de cualificados, tienen que ser técnicos colegiados. En este caso, O sea, homologados, ¿no? colegiados, sí, les homologa la colegiación, lógicamente, como técnicos. Es importante que la persona que visite su vivienda se identifique como técnico titulado y, por supuesto, con una sola llamada al colegio profesional puede cerciorarse de que la persona que visita su vivienda es un técnico que luego le puede dar el certificado sin tener mayor problema. No, lo digo esto por la picaresca española y no española, humana, ¿no? De esto del intrusismo, eso de los intermediarios, etcétera, etcétera. Ustedes corregís ese tema, ¿no? Vais directamente, ¿no? Eficiencia Energética Andaluza está formada por un equipo a nivel de toda Andalucía, por técnicos cualificados. No nos dedicamos digamos, a la explotación del técnico, sino que colaboramos muy estrechamente con todos los técnicos en todas y cada una de las ciudades de Andalucía. Es una empresa 100% andaluza y que lo único que va mirando es el beneficio y el menor coste en el certificado de eficiencia energética de todos y cada uno de los andaluces. José Antonio, ¿tú crees que la sociedad en general conoce suficientemente la problemática del CO2? Bueno, Lo grave que es, porque a largo plazo y imagino que quizá a todas medio las cosas, plazo, ¿no? todas las cosas, mientras no nos toquen el bolsillo, nos preocupamos. Si el CO2 nos toca el bolsillo, ya no nos interesa tanto el CO2. Ya. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no es una cosa que nos cueste el dinero. El certificado en sí, la ventaja que tiene es que con unos pequeños consejos que tenemos en el propio certificado que dictamos, se puede mejorar el bolsillo al cabo del año del coste económico que tiene con respecto a la electricidad. Ya. La electricidad no es de bajo coste hoy día y por lo tanto un 40 o 50% de beneficio en la factura de la luz Ha pegado un subidón que no veas. es una cosa que lógicamente beneficia a cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que con esas atribuciones, esos trabajos que hacéis a través de vuestra gestión, El certificado. ¿se puede reducir, digamos, la factura eléctrica? Por supuesto, por supuesto. La rebaja es importante o la economía en el bolsillo de todos y cada uno que realizan el certificado es importante, teniendo en cuenta que hay que seguir las pautas que aconseja en el certificado. Al final del certificado existen una serie de mejoras que le pueden decir al propietario que realizando esas pequeñas obras, que vuelvo a repetir, no son obligatorias, puede llevar una bajada en el recibo de la luz que al cabo del año pueden suponer muchos euros.
Muy bien, o sea, eso es importante, dado que, como tú bien dices, antes la luz, bueno, era pasable, pero hoy por hoy la luz en tema, digo la factura, ¿no? Sí. Ya es muy a tener en cuenta, claro. Porque la subida es bestial, vamos, no... Es considerable. ¿Cómo puede la ciudadanía o la persona que quiera vender o alquilar, cómo puede solicitaros que se le haga, digamos, ese certificado? Bueno, es muy sencillo. Visitando nuestra página www.eficienciaenergeticaandaluza.com, visita la página, solicita presupuesto sin compromiso ninguno y recibirá en su casa el presupuesto a través del correo electrónico, el presupuesto de su vivienda dependiendo de la superficie y lógicamente las características de la vivienda. Esto se contempla no solo para viviendas, sino comercios y todo, ¿no? Es obligatorio en locales comerciales, viviendas y oficinas. También hay un teléfono del delegado de Marbella, de Antonio Luis Castaño, que, por ejemplo, un fijo 952-773482 y un móvil que es el 636-195366. Allí, en estos teléfonos, pues le atenderán para que personas debidamente autorizadas en todos los conceptos puedan hacer este informe, que tiene primero un carácter de beneficio generalizado, como es el eliminar el CO2 al exterior, desde los edificios. Yo antes creía que los edificios no originaban ese tema, pues sí, eso por una parte. Y segundo, pues lo que dice José Antonio, que debido a ese informe puede reducir lo que es la factura de energía eléctrica, de consumo eléctrica de la vivienda. Aparte, hemos dicho que el correo, que es importante, se lo vuelvo a repetir, es www.eficienciaenergeticaandaluza.com. Este es el correo que le atenderán sin ningún tipo de problema. ¿Algo más que tengamos que informar, José Antonio? Bueno, el teléfono también directo al que pueden llamar es el 676 84 55 25, que atenderemos. ¿Me lo repite, por favor? 676 84 55 25. Muy bien. Ahí atendemos personalmente y directamente sin compromiso ninguno. Estupendo. Cualquier duda que les pueda surgir. Lógicamente existe mucho intrusismo y deben tener cuidado porque lógicamente cuesta el dinero el que no confíen siempre de los presupuestos demasiado económicos, porque no le darán toda la fiabilidad que debe tener un certificado de estas características. Sin dar precios, si lo quiere lo da, si no. Pero ¿le cuesta caro este informe hecho por ustedes? En relación al trabajo que tiene es bastante económico y vamos mirando sobre todo el bolsillo hay unas tarifas, ¿no?, del propietario. Por dar un precio orientativo son 125 euros el precio mínimo, que lógicamente conlleva el trabajo de un certificador que visita su vivienda, porque es importante que se certifique claro, visitando la propia vivienda que va a certificar. En esta visita el técnico certificador toma datos de las características de la vivienda, entre ellos las características constructivas, la orientación y las instalaciones de climatización y de calefacción. ¿Por qué la orientación? ¿Por qué afecta? La orientación afecta es algo mucho curioso, porque lógicamente las viviendas que estén orientadas al sur tienen forzosamente un consumo mayor. Cuando dice orientada es la puerta de entrada que la tenga al sur, ¿no? No, cuando están orientadas me refiero al acristalamiento, las ventanas, la puerta balconera, la terraza, que calienta mucho más en verano las estancias que estén lógicamente, y por lo tanto tenga o no tenga climatización, es necesario esa vivienda para que tenga un confort el climatizarlas. Muy bien. Por lo tanto consumen más CO2 que cualquier. Hemos dicho antes de vender, también el alquiler, la persona que alquila su casa es de obligado cumplimiento, claro, también de hacer este informe y hemos hablado de 125 euros más o menos, ¿no? 125 euros. Muy bien. ¿Algo más?
Bueno, no, que nos tiene a su entera disposición en eficienciaenergéticaandaluza.com. Puede visitarnos sin compromiso alguno y ahí le atendemos en lo que necesite para cualquier consulta y si sirve, bueno, pues para lo que necesite. Pues José Antonio, muchas gracias. Y lo que digo muchas siempre, gracias a ustedes. Suerte. Vale, gracias. Bueno, hasta aquí la entrevista interesante. Entendemos que les hemos llevado a través de Eficiencia Energética Andaluza en representación José Antonio Cordero. Las gracias como siempre y hasta la próxima.